Universidad de los Andes. Derecho romano. Clasificación general de los contratos. Autora Dalia Margarita Rondón. Profesora María Eugenia Torres. Clasificación de los contratos en el derecho romano. Tipos de contrato. Contratos verbales, contratos escritos, contratos reales, contratos consensuales, contratos innominales, cuasicontratos. Dentro de los contratos verbales tenemos que se perfeccionaban con el cumplimiento de las fórmulas verbales prescritas por la ley. Sus características estaban en que era un acto con formalidad y solemnidad legal, su principal requisito para la validez y la eficiencia, formación de una pregunta y una respuesta que tuvieran concordancia y aceptación. Se realizaba en presencia de testigos, lo cual favorecía la claridad y la transparencia del acto jurídico lícito. Dentro de las clases de contratos estaban el nexum, la ditio dotis, la policitatio votum, la stipulatio. Dentro de sus principales elementos tenemos la realización de una pregunta y una respuesta que tuviera concordancia y aceptación por parte del obligado. En él, el acreedor o estipulante era quien recibía lo prometido y el deudor o prominente se comprometía a entregar una suma de dinero a cumplir una promesa o a someterse al acreedor. Luego tenemos los contratos escritos o literis. Se originaban de la práctica antigua contable de los romanos, quienes registraban los diversos negocios de su vida civil. Sus características eran contratos formales escritos con solemnidad y se requerían de testigos. Era unilateral, ya que la obligación solo era para el deudor. De derecho estricto, debido a que su interpretación debía ser sujeto a lo establecido en ley. Su objeto solo era por el registro y contabilización de sumas de dinero. Dentro de las clases de contratos están la chirograpa, que acreditaba una deuda a otra persona, y la singrapa, reflejaba los datos del préstamo, tenía solo carácter consultivo. Sus principales registros eran los adversarios o libro diario, las tabulae o códex y el calendario. En él se registraban los actos jurídicos lícitos que consistían en la compra-venta de cosas, bienes o esclavos, así como el registro de los intereses, los préstamos y los deudores. Este registro era llevado por el pater de familia. Luego tenemos los contratos reales, que se perfeccionaban con la entrega o tradición de un bien o cosa. Dentro de sus características estaba el requisito para la validez y la eficiencia, que era la voluntad de las partes y su buena fe. Era sinalamático perfecto, desde el mismo momento de su conclusión generaba obligaciones para ambas partes. Era formal y solemne. Era un contrato oneroso, ya que generaba contraprestaciones para ambas partes. Clases de contrato: la fiducia, el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. La fiducia consistía en que el fiduciario recibía del fiduciante la propiedad de una cosa. El fiduciario se obligaba a usarlo de acuerdo a lo pautado y a volverla a transmitir a la llegada del término o condición. En el mutuo, el mutuante transfería al mutuario la propiedad de determinados bienes fungibles, obligándose éste a devolver una cantidad igual del mismo género y calidad. El comodato, préstamo de uso. En él, el comodante entregaba una cosa no fungible al comodatario para que éste la usase para determinado fin y la devolviese dentro del plazo fijado. El comodante conserva la propiedad y la posesión del bien, mientras que el comandatario solo la simple detentación. En el depósito, el depositante entregaba al depositario una cosa mueble para su guarda, que servía para garantizar el cumplimiento de otra obligación. El depositario tenía la obligación de restituir la cosa depositada en el momento en que el deudor cumpliera con su obligación.
El deudor era responsable por la pérdida o deterioro que sufriera el objeto, salvo que fuese por causa ajena a él. En la prenda, un deudor entregaba una cosa al acreedor prendario para que la guardara, en garantía de un derecho que éste tuviese en contra del primero. El acreedor prendario se obligaba a restituir la cosa dada en prenda al saldar la deuda. Tenemos los contratos consensuales. En él quedaba perfeccionado el acto solo por el consentimiento de las partes contratantes. Dentro de su característica estaba que su principal requisito para la validez y la eficiencia era la voluntad de las partes y su buena fe. Signalático perfecto, ya que generaba obligaciones para ambas partes. Se diferenciaba de los contratos formales porque carecía de solemnidad legal. Era un contrato oneroso, ya que generaba contraprestaciones para ambas partes. Clases de contratos: la compraventa, la locación o arrendamiento, la sociedad y el mandato. Sus principales elementos estaban el consentimiento de las partes, el bien o la cosa y el precio. En él, el venditor o vendedor se obligaba a transferir o dar la cosa o el bien, y el entor o comprador se comprometía a entregar una suma de dinero por el bien o la cosa pactada. Luego tenemos la compra-venta. El vendedor se obliga a asegurar al comprador la posesión pacífica y duradera de una cosa, transmitiendo todo el derecho sobre la misma mediante el pago de un precio en dinero. En el contrato de locación o arrendamiento, una de las partes se obliga a procurar a la otra el goce pacífico y temporal de una cosa, o a prestarle sus servicios, o a ejecutar para él un trabajo, mediante el pago cierto de dinero o merced, conocido hoy día como canon. La sociedad, otra forma de contrato consensual, consistía en que dos o más personas, denominados socios, se obligaban voluntariamente a aportar sus bienes o su industria, con el propósito de organizarse y poder realizar operaciones comerciales para obtener ventajas económicas para el desarrollo y disfrute en común. El mandato o mandatum consistía en que el mandante le encargaba de buena fe y en forma gratuita al mandatario el cumplimiento de un servicio determinado, o de la ocupación de una gestión total de su patrimonio. Luego tenemos los contratos innominados. Eran aquellos contratos que surgían por voluntad de las partes, pero que no entraban en la clasificación de los contratos existentes en la época romana. Estos fueron: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Sus características: tenía como principal requisito para la validez y la eficiencia la voluntad de las partes y la buena fe. Era signalamático. Desde el mismo momento en que una de las partes había ejecutado su prestación, la otra quedaba obligada de manera recíproca. Sancionado por una acción genérica, la actio civilis inserti. En derecho justinianeo, la acción praescriptis verbis. Dentro de los ejemplos de estos contratos tenemos la estimatium, la precarium, la permuta y la transactio. El estimatio consistía en que el deudor recibía un objeto con un valor estimado con encargo libre de venderlo, quedando obligado a entregar el monto estimado de la venta y pudiéndose quedar con cualquier excedente por encima del valor estimado, o en su caso a devolver el bien en caso de no venderlo. En el precarium, la concesión era gratuita de una cosa, bien compacto de restituirlo en el momento en que el propietario del bien lo solicitara. El propietario del bien era el que establecía el plazo determinado. El beneficiario de la concesión solo respondería en el caso de dolo o culpa grave. En la permuta o cambio, el beneficiario daba algo para recibir algo a cambio. En la transacción, el pacto en el cual las partes voluntariamente llegan a un acuerdo o convenimiento por desacuerdo sobre situaciones legales o dudosas. Luego tenemos los cuasi contratos.
que consistían en aquellos hechos semejantes a algunos contratos y que producían los efectos jurídicos propios de estos. Eran obligaciones nacidas como de un contrato, quasi es contrato. Dentro de las características eran que eran fuentes del derecho no convencionales, carecían de consistencia jurídica y precisión y no existía un acuerdo de voluntades. Era un hecho personal realizado por una persona que podía originarle obligaciones. Clases de contrato: la gestión de negocio, el enriquecimiento injusto y la indivisión. Dentro de la gestión de negocio tenemos la administración de los negocios ajenos asumidas por él sin el consentimiento del principal o administrado. El contrato, el cuasi contrato de enriquecimiento injusto consistía en que una persona se enriquecía en una forma a costa de otra, no habiendo relación jurídica alguna que le sirviera de base o lo justificara. Por lo tanto, la persona a costa de la cual se producía el enriquecimiento injusto tenía contra aquel que se lucraba una condición para reclamar la restitución de lo que injustificadamente había adquirido. Y en el caso del contrato del cuasi contrato, la indivisión, la propiedad de una misma cosa o bien pertenecía a un grupo de personas, que podía ser por producto de herencia o propiedad horizontal, entre otros. Estas son las clasificaciones de contratos en época de romana.